En el lapso de una sola vida humana, China ha experimentado una transformación con pocos paralelos en la historia. Hace apenas unas décadas, seguía siendo un país predominantemente rural, muy rezagado en tecnologías avanzadas. Hoy opera en una escala temporal distinta, donde el futuro no se espera, sino que se construye de manera continua. Ciudades reescriban sus horizontes urbanos, sustituyendo el crecimiento horizontal por densos bosques de acero y vidrio. Sobre el terreno, líneas de trenes de alta velocidad atraviesan ahora toda la nación, reduciendo distancias que antes definían la separación entre regiones. Donde el paisaje desafía la ingeniería, autopistas cruzan cordilleras sobre puentes que establecen nuevos récords mundiales de altura y longitud. Desiertos enteros han sido transformados en campos de paneles solares, convirtiendo el vacío en energía a escala continental. En China, las formas futuristas ya no pertenecen al arte conceptual. Se construyen, se habitan y rápidamente se vuelven parte de la normalidad. En este entorno, un puente que rompe récords globales o un rascacielos que redefine la altura no representan un punto final, sino simplemente un paso hacia el siguiente referente. Como ocurrió en el resto del país, durante gran parte del siglo XX, el perfil urbano de Shanghái no era un bosque de torres, sino una disciplinada línea horizontal a lo largo del río Huangpu. Una sucesión de edificios neoclásicos y Art Deco se alzaba hombro con hombro frente al agua. Terminada en 1927, la torre del reloj de la Casa de Aduanas alcanzó aproximadamente los 300 pies de altura, convirtiéndose en el principal punto de referencia vertical de la ciudad. Durante décadas, esa fue toda la altura que Shanghái se atrevió a alcanzar. Más allá del Bund, la ciudad se extendía en barrios de baja altura. Esa contención terminó de manera decisiva en la década de 1990. La señal fue inconfundible: la torre de televisión oriental Pearl. Terminada en 1994, no era solo alta, sino descaradamente futurista. Columnas de hormigón sostenían una secuencia de esferas rosadas, inspiradas en un poema clásico chino que compara perlas cayendo sobre platos de jade. Sus plataformas de observación ofrecían vistas que ningún habitante de Shanghái había experimentado antes. La siguiente etapa sustituyó el simbolismo por la escala. En 1999 se completó la torre Jin Mao, elevándose unos 1.400 pies sobre 88 pisos. Su diseño combinaba ingeniería moderna con proporciones tradicionales chinas, una forma escalonada basada en el número 8, asociado desde hace mucho tiempo con la prosperidad. En 2008, justo a su lado, se inauguró el Shanghai World Financial Center. Con su apertura trapezoidal cerca de la cima, diseñada para reducir la presión del viento y la carga estructural, recibió el apodo de abrebotellas. Al completarse,
era el segundo edificio más alto del mundo, un logro técnico que situó firmemente a Shanghái en la vanguardia de la construcción de rascacielos superaltos. Sin embargo, incluso ese título resultó temporal. En 2015, la Shanghai Tower superó a todos. Con unos 2.100 pies de altura y 128 pisos, se convirtió en el edificio más alto de China. Su rasgo más distintivo no es solo su altura, sino su forma. Un cilindro asimétrico en espiral que gira aproximadamente 120 grados a medida que asciende. Su fachada de doble piel crea barreras térmicas y reduce el consumo energético. Mientras que turbinas eólicas cerca de la cima contribuyen a la generación de energía del propio edificio. El desarrollo de Shanghái pasó de centrarse únicamente en la altura a enfocarse en la textura y la experimentación. Uno de los ejemplos más reveladores es el proyecto Mill Trees. Completado por fases a comienzos de la década de 2020 a lo largo del arroyo Suzhou. El complejo reemplaza un antiguo sitio industrial con columnas escalonadas de hormigón plantadas con cientos de árboles. Si el horizonte de Shanghái cuenta la historia de las finanzas y la ambición, el puerto de aguas profundas de Yangshan revela cómo esa ambición se vuelve operativa. Es el puerto de contenedores más grande y activo del planeta. Una máquina logística que ocupa el primer lugar mundial desde 2010. Cada año maneja más de 47 millones de contenedores, moviendo mercancías entre el corazón industrial de China y mercados en todos los continentes. Construido sobre un grupo de pequeñas islas, Yangshan permite que los mayores buques portacontenedores del mundo atraquen completamente cargados. Gran parte de la terminal opera con mínima presencia humana. Vehículos guiados automáticamente, grúas robóticas y sistemas de programación impulsados por inteligencia artificial coordinan el movimiento de contenedores con una precisión medida en segundos. Otra inmensa metrópolis, Pekín es a la vez una capital orientada hacia el futuro y un depósito de más de 3.000 años de historia. Aquí, el desarrollo futurista no reemplaza el pasado. Se eleva junto a él, a menudo en contraste deliberado. Esa tensión se expresa con mayor claridad en la sede de televisión central de China, completada en 2012. Diseñado por Rem Koolhaas y Ole Scheren, de OMA, el edificio rechaza por completo el modelo convencional del rascacielos vertical. Dos torres inclinadas unidas por una dramática sección en voladizo a más de 250 pies sobre el suelo. Más que una sede televisiva, es una declaración. Pekín está dispuesta a redefinir lo que puede ser un monumento urbano. La ciudad hizo una declaración similar en el escenario mundial en 2008,
cuando acogió los Juegos Olímpicos de verano. El Estadio Nacional, conocido mundialmente como el Nido de Pájaro, tiene capacidad para aproximadamente 91.000 espectadores y está envuelto en una intrincada red de acero expuesto. La estructura, que parece caótica, es en realidad altamente ordenada, diseñada para absorber fuerzas sísmicas y eliminar la necesidad de columnas internas. Más allá de estos íconos globales, el futurismo de Pekín suele aparecer en distritos comerciales y residenciales concebidos para la vida cotidiana. Wangjing Soho, completado en 2014, ejemplifica esta transformación. Compuesto por 3 torres fluidas y asimétricas que alcanzan hasta 650 pies de altura, el complejo abandona las líneas rígidas en favor de formas suaves y continuas. Sin embargo, pese a toda su experimentación, Pekín sigue anclada en su núcleo histórico. En su centro se encuentra la Ciudad Prohibida. Construido a comienzos del siglo XV durante la dinastía Ming, el complejo cubre casi 180 acres. Durante casi 500 años, fue el corazón político y ceremonial de China, inaccesible para todos, salvo para el emperador y su corte. A diferencia de muchas ciudades chinas que miran hacia el sur o hacia el este, Harbin siempre ha mirado hacia el norte, orientada hacia Siberia y hacia su clima extremo. Las temperaturas caen rutinariamente muy por debajo del punto de congelación, y el río Songhua queda completamente atrapado por el hielo. En lugar de resistirse a estas condiciones, Harbin las convirtió en espectáculo. Desde 1985, el Festival Internacional de Hielo transforma cada invierno la ciudad en uno de los entornos urbanos más surrealistas del planeta. Cubriendo cientos de acres, el festival presenta enormes estructuras talladas a partir de bloques de hielo extraídos directamente del río congelado. Palacios enteros, catedrales, torres y paisajes urbanos emergen del suelo, iluminados por la noche con sistemas programables de luces LED. La expresión más clara del Hangzhou moderno se encuentra a lo largo del río Qiantang, donde el Centro Olímpico y de Exposiciones Deportivas ancla el perfil contemporáneo de la ciudad. Completado para los Juegos Asiáticos de 2022, el complejo incluye estadios, arenas y pabellones de exhibición diseñados a escala metropolitana. Su pieza central, el estadio principal, frecuentemente comparado con un loto en flor, tiene capacidad para aproximadamente 80.000 espectadores. Elevándose cerca se encuentra el Greenland Hangzhou Center, el edificio más alto de la ciudad y un símbolo de sus ambiciones verticales. Con una altura aproximada de 2.300 pies, la torre se encuentra entre las más altas del mundo. Este rascacielos de uso mixto integra oficinas, hoteles y espacios de observación, reflejando una tendencia hacia ecosistemas verticales autosuficientes. Otro de los monumentos más distintivos de la ciudad es el Hangzhou Intercontinental Hotel. Reconocible al instante por su forma dorada y ovalada,
el hotel se eleva sobre la ribera como un artefacto pulido llegado del futuro. Inaugurado oficialmente en 2010, su diseño elíptico rompe radicalmente con la arquitectura hotelera convencional. Con una longitud de aproximadamente 22 millas, el puente de la bahía de Hangzhou conecta los centros industriales y financieros de Shanghái y Ningbo. Antes, trayectos que hoy toman poco más de una hora podían requerir más de 4 horas por carreteras tradicionales y ferries. Completado en 2008, el puente fue diseñado para enfrentarse tanto a la escala como al entorno. Los ingenieros emplearon cimentaciones profundas con pilotes y un diseño aerodinámico para garantizar estabilidad y durabilidad. Cada tramo fue optimizado para resistir no solo las fuerzas de la naturaleza, sino también el enorme peso del tráfico pesado continuo. Suzhou siempre ha existido entre dos mundos. Durante siglos fue definida por el agua, una densa red de canales que le valió el nombre de la Venecia del Oriente. Hoy se encuentra en el límite del corredor económico más avanzado de China, con algunas de las arquitecturas contemporáneas más ambiciosas del país. A lo largo del lago Jinji, ha tomado forma el moderno perfil urbano de Suzhou. Dominándolo se encuentra la Gate of the Orient. Elevándose unos 990 pies, la estructura forma un arco monumental. Dos torres unidas en la parte superior, que enmarca el lago y la ciudad más allá. A menudo comparado con una gigantesca puerta o incluso con una abertura estilizada, el edificio fue concebido como una entrada simbólica al nuevo distrito financiero central. Cerca de allí, la escala sustituye al simbolismo. El Suzhou International Finance Square se eleva aproximadamente 1.500 pies. Completado a comienzos de la década de 2020, su forma elegante y afilada refleja la transición de la región hacia un desarrollo de alto valor. Sin embargo, la identidad de Suzhou no puede comprenderse solo a través del vidrio y el acero. A poca distancia se encuentra Zhouchuang, una de las ciudades acuáticas tradicionales mejor conservadas de China. Con una historia de más de 900 años, Zhouchuang se define por estrechos canales bordeados de muros encalados y atravesados por puentes de piedra. En el suroeste de China, el paisaje está definido por profundas gargantas y ríos que discurren cientos de pies por debajo de las mesetas. Para construir redes modernas de carreteras en este entorno, los ingenieros abandonaron los enfoques convencionales y recurrieron a alturas extremas y puentes de gran luz. Durante años, el referente fue el puente Beipanjiang, que atraviesa una garganta en la frontera entre Guizhou y Yunnan. Su calzada se encontraba aproximadamente a 1.850 pies sobre el río, convirtiéndolo en el puente más alto del mundo en términos de altura libre vertical. Demostró que las autopistas a gran escala podían operar de manera segura a elevaciones extremas, transformando un peligroso y lento cruce montañoso en cuestión de segundos.
El Beipanjiang cambió las expectativas, pero esas expectativas fueron llevadas aún más lejos. Ese nuevo límite lo marca ahora el puente del Gran Cañón de Huajiang, que ha asumido el récord. Cruzando el río Huajiang en Guizhou, este puente sostiene una autopista a más de 2.000 pies sobre el fondo del cañón. En la provincia de Hunan, otra maravilla de la ingeniería, el puente Aishai, combina audacia estructural con un espectacular dramatismo visual. Suspendido a unos 1.150 pies sobre el cañón, transporta una autopista entre túneles perforados directamente en las montañas enfrentadas. La plataforma de acero tipo cajón está sostenida por enormes cables, mientras que sus accesos desaparecen casi de inmediato dentro de portales excavados en la ladera. Situada a orillas del río Haige, Tianjin expresa su ambición no solo mediante las finanzas y el comercio, sino también a través de audaces hazañas de ingeniería. El Tianjin Eye, una noria de 400 pies de altura, está construida directamente sobre el puente Yongle. Cada una de sus 48 cápsulas completamente cerradas transporta visitantes sobre el río Haige, ofreciendo vistas panorámicas del perfil urbano. Por la noche, la rueda se transforma en un faro luminoso, con luces LED coreografiadas para crear patrones de color y movimiento. A pocos kilómetros, el puente Chifeng cruza el río, conectando zonas residenciales y logísticas. Elevándose sobre su centro, se encuentra una torre de observación de cristal, que ofrece a los visitantes una vista de 360 grados del frente fluvial. Más allá de los límites urbanos, Tianjin ha adoptado otra forma de futurismo: la energía solar. Extensos campos fotovoltaicos se despliegan sobre antiguos terrenos industriales recuperados y bordes agrícolas. Estas instalaciones producen miles de megavatios hora al año, abasteciendo zonas industriales y reduciendo las emisiones de carbono de la ciudad. Muchas incorporan paneles bifaciales, capaces de captar la luz reflejada desde el suelo, y son supervisadas mediante sistemas impulsados por inteligencia artificial. En el centro de la ambición vertical de Shenzhen se alza el Ping An Finance Center. Completado en 2017, se eleva casi 2.000 pies sobre 115 pisos, convirtiéndose en el segundo edificio más alto de China y el cuarto más alto del mundo. Diseñado por Kohn Pedersen Fox, su perfil estilizado reduce la presión del viento mientras maximiza el espacio útil interior. Muy cerca, el Shenzhen Civic Center constituye el corazón administrativo y cultural de la ciudad. Su llamativa línea horizontal del techo evoca un ave en pleno vuelo. Una metáfora de la velocidad, apertura y constante impulso hacia adelante que define a Shenzhen.
Por la noche, el techo se ilumina con matrices LED que delinean su silueta, creando un vasto faro urbano. Más al sur, en el distrito de Nanshan, las Galaxy World Towers se elevan como un par de estructuras superaltas de uso mixto. Su concepto volumétrico presenta las torres como brotes de bambú, integrándolas en un valle urbano verde que se extiende hacia las montañas cercanas. Una verdadera ciudad tridimensional en el cielo, diseñada para albergar a casi 30.000 personas. En Shenzhen, una capital mundial de la tecnología, incluso el transporte público se considera un campo de pruebas para el futuro. El sistema B de SkyRail es producto de esa mentalidad. Un proyecto de movilidad situado entre el monorraíl y el prototipo urbano. A diferencia de los metros convencionales, que requieren extensas excavaciones subterráneas, SkyRail está diseñado para construirse sobre delgados viaductos elevados. El sistema utiliza tecnología de monorraíl con neumáticos de goma, permitiendo que los trenes afronten curvas cerradas y pendientes más pronunciadas que las del ferrocarril tradicional. Esto lo hace especialmente adecuado para entornos urbanos complejos como Shenzhen, donde la infraestructura existente deja poco espacio para trazados rectos. Conocida antiguamente como Cantón, Guangzhou ha sido durante mucho tiempo la puerta de entrada de China al mundo. Aquí, el futurismo no es simplemente una declaración visual, es una parte funcional del tejido urbano. Elevándose hasta los 2.000 pies, la Canton Tower fue en su momento la estructura más alta de China y sigue siendo una de las más altas del mundo. La característica cintura estrecha de la torre crea una silueta retorcida, similar a un reloj de arena que parece desafiar la gravedad. Por la noche, su fachada LED la transforma en un faro visible desde toda la ciudad, con luces programables que proyectan composiciones artísticas. A lo largo de la ribera se encuentra uno de los monumentos más inusuales de Guangzhou, el Guangzhou Circle. Creado por el arquitecto italiano Joseph Di Pasquale, el edificio forma un anillo perfecto, lo que le ha valido el apodo de la moneda dorada. Su diseño hace referencia a un antiguo disco de jade chino, símbolo de prosperidad y continuidad, mientras se alinea visualmente con el cercano río Perla para enmarcar sus aguas dentro de su vacío circular. El puente Liede es otro ejemplo de la combinación entre ingeniería y elegancia que caracteriza a Guangzhou. Inaugurado en 2009, este puente atirantado posee un tramo principal de aproximadamente 2.100 pies, conectando Chujiang New Town con el distrito de Haichu. Su pilón central, que se eleva 419 pies, sostiene una red de cables de acero dispuestos en forma de abanico, creando un ritmo visual distintivo. Completando este cuarteto moderno está Infinitus Plaza, el complejo sede del grupo Infinitus.
El proyecto consta de 2 edificios fluidos e interconectados mediante puentes elevados. En su interior, integra oficinas y patios ajardinados, organizados para favorecer la entrada de luz natural. Hong Kong es una ciudad construida verticalmente, comprimida entre montañas y mar, donde la densidad es un principio definitorio. Con más rascacielos que cualquier otra ciudad del planeta, su horizonte es un muro continuo de altura. Una de las expresiones más impactantes de esta densidad es el Yik Cheong Building. Construido en la década de 1960 como complejo residencial de uso mixto, está compuesto por 5 bloques interconectados que forman un estrecho patio interior. Los apartamentos son compactos, los balcones estrechos, y las ventanas se enfrentan unas a otras a muy poca distancia. En el extremo opuesto del espectro arquitectónico se encuentra el International Finance Center, símbolo del papel de Hong Kong como centro financiero global. La más alta de sus 2 torres, IFC-2, alcanza los 1.365 pies, convirtiéndose en uno de los edificios más altos del mundo en el momento de su inauguración en 2003. Alberga bancos multinacionales y sedes corporativas, mientras que sus niveles inferiores están conectados directamente al sistema de transporte urbano. Los emblemáticos tranvías de 2 pisos de Hong Kong son uno de los sistemas de tranvía eléctrico más antiguos del mundo. Circulan por la costa norte de la isla de Hong Kong y siguen siendo un medio de transporte cotidiano. Complementándolos está el MTR, uno de los sistemas de metro más eficientes del planeta, donde los trenes llegan con precisión casi perfecta. Cuando el antiguo aeropuerto de Kai Tak, considerado en su día uno de los más peligrosos del mundo, cerró en 1998, dejó tras de sí una vasta extensión de valioso terreno costero. Hoy, esa zona se está transformando en un nuevo distrito urbano con torres residenciales, instalaciones deportivas e incluso terminales de cruceros. Ruido y riesgo han sido reemplazados por espacios públicos y conectividad, convirtiendo una antigua limitación en una oportunidad. Esa transición fue posible gracias a la apertura del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, construido íntegramente sobre terreno ganado al mar. Opera con 3 largas pistas, capaces de recibir incluso las aeronaves más grandes. Desde allí parte el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, cuando se inauguró en 2018, se convirtió inmediatamente en el sistema combinado de puente y túnel marítimo más largo del mundo. Está compuesto por largos viaductos y un túnel submarino de 4,2 millas, diseñado para permitir el paso ininterrumpido del tráfico marítimo.
Los ingenieros hundieron parte de la carretera bajo el mar, colocando enormes secciones del túnel dentro de una zanja excavada con precisión milimétrica. En el extremo occidental del puente, en Zhuhai, se extiende Chimelong Ocean Kingdom, uno de los parques marinos más grandes del mundo. Inaugurado en 2014, ocupa cientos de acres en la isla de Henkin y está organizado en torno a enormes entornos construidos específicamente para sus atracciones. Entre sus principales espacios se encuentran algunos de los acuarios más grandes del planeta, que contienen decenas de millones de galones de agua marina. Más cerca del núcleo urbano, las aspiraciones culturales de Zhuhai toman forma arquitectónica en el Zhuhai Grand Theatre. Completado en 2017, el complejo se encuentra sobre la isla Yeli. Su diseño presenta dos volúmenes asimétricos que emergen del agua, frecuentemente comparados con conchas marinas o lunas crecientes. La sala principal tiene capacidad para más de 1.500 personas, mientras que el teatro más pequeño está destinado a representaciones experimentales. Macao suele describirse como la Las Vegas de Asia, aunque esa comparación solo cuenta parte de la historia. Durante más de 4 siglos, Macao fue colonia portuguesa, un estatus que terminó únicamente en 1999. El Macao moderno está definido por sus complejos de entretenimiento. El Venetian Macao recrea la famosa ciudad italiana, con canales y góndolas incluidos. Muy cerca, el Parisian Macao presenta una réplica a media escala de la Torre Eiffel. Mientras que al otro lado de la avenida se alza una copia del Big Ben y de las casas del Parlamento. Entre todos estos monumentos, el Grand Lisboa Macao destaca de manera singular. Su forma única está inspirada en una flor de loto, desplegándose hacia arriba en una explosión de vidrio y oro reflectante. Diseñado para dominar el horizonte, el edificio combina hotel, casino y espacios de entretenimiento en una sola composición vertical. Por la noche, su exterior iluminado se convierte en una de las siluetas más reconocibles del delta del río Perla. Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, ha estado asociada durante mucho tiempo con la cultura de las casas de té. En los últimos años, la ciudad se ha convertido en uno de los centros tecnológicos más importantes del interior de China. Un símbolo claro de esta transformación es el Tianfu International Financial Center, dominado por sus recientemente completadas torres gemelas. Sus fachadas de vidrio están integradas con sistemas de iluminación LED que cubren toda la estructura.
Sus fachadas de vidrio están integradas con sistemas de iluminación que cubren toda la estructura, permitiendo que las torres funcionen como marcadores luminosos del paisaje urbano. A una escala aún más impresionante se encuentra el New Century Global Center, una estructura que desafía las definiciones convencionales de arquitectura. Completado en 2013, abarca aproximadamente 18 millones de pies cuadrados, lo que lo convierte en el edificio más grande del mundo por superficie construida. Con casi 1.650 pies de longitud, fue diseñado para albergar a decenas de miles de personas dentro de una única megaestructura climatizada. La modernización de Chengdu también es visible a lo largo de sus vías fluviales. El puente Anshun, que cruza el río Jin, combina referencias históricas con diseño urbano contemporáneo. Aunque el lugar tiene orígenes que se remontan a más de 1000 años, la estructura actual incorpora iluminación moderna y una planificación renovada de la ribera. Por la noche, los pabellones iluminados y sus reflejos sobre el agua convierten el río en un espectáculo visual. La protección del medio ambiente es fundamental para la identidad global de Chengdu, ya que la ciudad está estrechamente vinculada al oso panda gigante. La base de investigación para la cría del panda gigante de Chengdu es uno de los centros de conservación más importantes del mundo para esta especie. Ha desempeñado un papel clave en el aumento de la población mundial de pandas. Situada en el corazón geográfico de China, Wuhan se ha convertido en las últimas décadas en un laboratorio de desarrollo urbano moderno. Optics Valley Square se encuentra sobre uno de los intercambiadores de metro más concurridos de la ciudad. Por la noche, la iluminación programable proyectada sobre enormes pantallas y fachadas iluminadas transforma el área en un paisaje urbano digital. Alrededor de la plaza se concentran cientos de institutos de investigación y empresas tecnológicas dedicadas a la óptica, la inteligencia artificial y la manufactura avanzada. A escala monumental se encuentra Dream Plaza Mall, uno de los complejos comerciales más grandes de China. Con una superficie total superior a los 5 millones de pies cuadrados, el centro comercial funciona más como una ciudad interior que como un centro comercial convencional. Vastos atrios se elevan a través del edificio, mientras instalaciones inmersivas guían a los visitantes por su inmenso espacio. El papel de Wuhan en la historia nacional se conserva en el Museo de la Revolución de 1911. Su diseño contemporáneo y dinámico, con formas inclinadas y techos ondulantes, simboliza la agitación y el espíritu revolucionario de aquel momento histórico. Una paleta de rojo y negro representa la lucha y el nacimiento de una nueva república, mientras que su fachada plegada y texturizada evoca sutilmente la arquitectura del antiguo estado de Chu. Equilibrando la densidad y la intensidad de la ciudad se encuentra el East Lake Cherry Blossom Park.
En primavera, miles de cerezos florecen a lo largo de senderos sinuosos y paseos junto al agua, transformando el parque en un mar de suaves tonos rosados. Durante el pico de floración, se convierte en uno de los paisajes más fotografiados del centro de China. Dominando el perfil urbano de Nankín se encuentra la Xifeng Tower, el punto de referencia vertical más prominente de la ciudad. Con una altura aproximada de 1.500 pies y 89 pisos, sigue siendo el edificio más alto de Nankín y de toda la provincia de Jiangsu. Por la noche, una iluminación cuidadosamente diseñada resalta la geometría de la torre, asegurando que permanezca como un ancla visual incluso después del anochecer. Atravesando el río Jiajiang, en el distrito de Hexi New Town, se encuentra el Nanjing Eye Pedestrian Bridge. Completado en 2014, el puente se extiende unos 2.700 pies, convirtiéndose en uno de los puentes peatonales más largos de la región. Su rasgo distintivo es un par de enormes anillos ovalados de acero que se elevan sobre la plataforma y sostienen la estructura mediante cables inclinados. El diseño enfatiza la sensación de movimiento y ligereza, permitiendo a los peatones sentirse suspendidos sobre el agua. Anclando la ribera, se encuentran las Hexi Twin Towers. Su diseño se inspira en el tejido tradicional de seda Yunjin, con bandas lineales continuas que fluyen sobre las fachadas. El resultado es una sensación de movimiento y continuidad, como si los edificios hubieran sido extraídos del río y elevados hacia el cielo. Muy cerca, el Sendai Himalayas Center introduce un lenguaje arquitectónico radicalmente distinto. Diseñado por MAD Architects, el complejo rechaza la verticalidad rígida en favor de formas fluidas inspiradas en montañas. Los edificios parecen esculpidos más que construidos, envueltos en lamas blancas que caen como cascadas congeladas. Más allá del vidrio y el acero de la ciudad, el New Shou Mountain Buddhist Culture Park integra diseño contemporáneo en un entorno natural de colinas. Su pieza central, el Foding Palace, está construido parcialmente bajo tierra dentro de una antigua cantera y alberga la única reliquia conocida del hueso parietal de Buda. Cúpulas, corredores ceremoniales y vastas cámaras interiores están organizados en torno a una geometría profundamente simbólica. La nueva ciudad de Meichihu, en Changsha, representa uno de los ejemplos más ambiciosos de planificación urbana contemporánea en el centro de China. Construida alrededor de un lago artificial que cubre aproximadamente 3,2 millas cuadradas, Meichihu es una composición urbana cuidadosamente orquestada. Paseos curvos junto al agua, puentes peatonales
y terrazas públicas escalonadas suavizan la escala de los rascacielos que la rodean. Entre sus edificios emblemáticos, destaca el International Culture and Arts Center, cuyas formas fluidas y orgánicas parecen esculpidas por el viento y el agua. En el corazón de la identidad de Meixihu se encuentran sus fuentes danzantes a gran escala. Extendidas a lo largo de cientos de pies sobre la orilla del lago, las fuentes integran chorros de agua a alta presión con iluminación sincronizada. Chongqing no es simplemente una ciudad construida sobre colinas, es uno de los ejemplos más extremos de urbanismo vertical del mundo. El nivel de la calle es un concepto relativo, y la forma de la ciudad se asemeja más a una sección geológica que a un horizonte urbano convencional. Esta realidad de múltiples capas se hace especialmente evidente en sus intercambiadores de transporte y en su sistema de metro. Los trenes atraviesan rutinariamente edificios residenciales antes de emerger decenas de pies sobre el suelo. En el extremo occidental de la península, donde confluyen dos grandes ríos, se encuentra Chaotianmen. Durante mucho tiempo fue un puerto fluvial histórico, pero hoy ha sido transformado en un denso conjunto de torres superaltas. El desarrollo está coronado por una estructura horizontal, similar a un puente elevado, que evoca visualmente la forma de una antigua embarcación china. La arquitectura enfatiza líneas verticales y superficies reflectantes. Más abajo, junto a la ribera, la relación de Chongqing con la verticalidad adquiere un tono más histórico en Hongjia Cave. Lo que alguna vez fue una empinada ladera cubierta de casas tradicionales sobre pilotes, ha sido transformado en un complejo comercial de múltiples niveles. Por la noche, una cálida iluminación perfila cada nivel, creando la ilusión de un pueblo vertical flotante suspendido sobre el río. El sistema ferroviario de alta velocidad de China es una de las expansiones de infraestructura más rápidas y completas de la historia moderna. Lo que comenzó con unas pocas líneas experimentales ha evolucionado hasta convertirse en una red que supera las 28.000 millas de vías exclusivas para trenes de alta velocidad. Los trenes operan habitualmente a velocidades de 200 millas por hora. Trayectos que antes requerían trenes nocturnos ahora pueden completarse en solo unas pocas horas. La red depende de corredores completamente segregados, extensos túneles y puentes de gran envergadura. Igualmente impresionante es la arquitectura de sus estaciones de alta velocidad, que a menudo rivalizan con los aeropuertos internacionales en escala y complejidad.
Grandes salas sin columnas y techos elevados son elementos habituales, diseñados para procesar decenas de miles de pasajeros por hora. La recientemente completada Chongqing East Station es ampliamente reconocida como la estación ferroviaria más grande del mundo por superficie total. La escala de este nodo de transporte es monumental. La estructura supera ampliamente los 10 millones de pies cuadrados. En la costa sur de China, en las aguas tropicales frente a Sanya, la ambición futurista adopta una forma claramente marítima. Elevándose desde la isla artificial Phoenix Island, se alzan torres altas y curvadas cuyos perfiles evocan deliberadamente la forma de grandes cruceros. Sus fachadas ascienden en suaves arcos, mientras líneas horizontales de balcones refuerzan la metáfora naval. En lugar de ángulos agudos, los edificios dependen de curvas continuas, dando la impresión de que están en movimiento. En el lado continental de la bahía se encuentra una de las estructuras más inusuales de Sanya, el Beauty Crown Grand Tree Hotel. A diferencia de las líneas elegantes y marítimas de Phoenix Island, este edificio adopta una forma orgánica, casi surrealista. El proyecto está compuesto por 9 torres principales de gran altura, cada una diseñada como un colosal árbol abstracto. Los pisos se apilan en placas horizontales repetidas, formando terrazas escalonadas que envuelven las torres como si fueran anillos de crecimiento. Extendida a través del río Yangtze, en la provincia de Hubei, la presa de las Tres Gargantas es monumental en términos físicos. Se extiende aproximadamente 7.700 pies de una orilla a otra y se eleva unos 600 pies sobre el lecho del río. Construida principalmente con hormigón y acero, su masa se mide en decenas de millones de yardas cúbicas. En su núcleo se encuentra una central hidroeléctrica equipada con 34 turbinas generadoras, cada una entre las más potentes de su tipo. En conjunto, producen una capacidad instalada de 22.500 megavatios, más que cualquier otra planta energética del planeta. Al regular las crecidas estacionales, el embalse reduce significativamente el riesgo de inundaciones catastróficas aguas abajo. Uno de sus elementos de ingeniería más impresionantes es el elevador de barcos. Un ascensor vertical capaz de elevar embarcaciones más de 350 pies entre distintos niveles del río. Los barcos de mayor tamaño también pueden atravesar un sistema de esclusas de 5 etapas, un proceso que puede durar varias horas, pero que permite mantener el tráfico fluvial continuo a través de la presa. En las montañas del noroeste de Hunan, donde inmensos pilares de arenisca cuarzosa se elevan como bosques de piedra, China ha convertido el vértigo en infraestructura. En el momento de su inauguración,
El puente de Shangjiajie era el puente de cristal con fondo transparente más largo y más alto del mundo. Se extiende a lo largo de 1.400 pies entre paredes de acantilados y cuelga aproximadamente a 980 pies sobre el fondo del valle. La plataforma del puente está construida con gruesos paneles de vidrio laminado, mientras que cables y cerchas de acero proporcionan su estructura principal. El suelo transparente elimina cualquier barrera visual entre los visitantes y el vacío que se abre bajo sus pies, convirtiendo el miedo en parte de la experiencia. El ascensor Bailong, o ascensor de los 100 dragones, ofrece una confrontación diferente con la escala. Anclado directamente en una pared vertical dentro del Parque Forestal Nacional de Changjiajie, es el ascensor exterior más alto del mundo. El sistema asciende aproximadamente 1.000 pies en poco más de un minuto, transportando a los visitantes desde el fondo del valle hasta la cima de los pilares de arenisca. El ascensor está compuesto por 3 cabinas panorámicas de doble nivel, permitiendo a los pasajeros observar cómo la pared rocosa se desliza a gran velocidad mientras ascienden. En la provincia de Gansu, cerca de la ciudad de Jiuquan, vastos campos solares se extienden hoy a través del desierto del Gobi. La base solar de Jiuquan forma parte de la Estrategia Nacional de China para trasladar la producción energética a gran escala lejos del carbón. La elección del lugar es deliberada, ya que esta región recibe más de 3.000 horas de sol al año. Miles y miles de paneles fotovoltaicos están dispuestos en precisas cuadrículas geométricas. Vistos desde el aire, los complejos parecen mares oscuros y reflectantes extendidos sobre el terreno pálido del desierto. Los parques solares individuales cubren muchas millas cuadradas y, en conjunto, la base de Jiuquan representa decenas de gigavatios de capacidad proyectada. La energía se recoge mediante densas redes de inversores y subestaciones y luego se transmite a través de líneas de ultra alta tensión. Esta transmisión a larga distancia es esencial, transformando la luz solar remota del desierto en energía utilizable para centros industriales situados mucho más allá de las fronteras de Gansu. La historia de China no se detiene cuando termina este viaje, se acelera. Los paisajes, horizontes urbanos y récords vistos aquí no son logros definitivos, sino marcas temporales en un proceso continuo. Para cuando esta película vuelva a ser vista, algunos de sus datos quizás ya habrán quedado desactualizados. Nuevos puentes habrán superado récords anteriores. Nuevos rascacielos se habrán elevado aún más alto. Las líneas ferroviarias se extenderán todavía más profundamente hacia montañas y desiertos. Lo que hoy parece futurista, mañana se vuelve cotidiano. Mirar a China es observar el futuro en construcción. No un futuro conceptual y distante,
sino uno probado a escala real y habitado de inmediato. En un mundo a menudo limitado por la inercia, China avanza en cámara rápida.